En resumidas cuentas, el sarcófago de Itacio y una muestra de la cultura funeraria paleocristiana. Y para la afirmación del so traslladó a Oviedo no hay prueba alguna, mientras que sí hay señas de lo contrario, por lo que esa pieza apunta a una temprana cristianización del también temprano poblamiento de la colina de la lladera del Monte de Oveto. Todavía pueden sumarse más ejemplos de cultura material que tuvieron de ser trasladados a Oviedo si se pretendiera dar por veraz la información del documento fundacional de San Vicente. Entre ellos, la arqueta de piedra que se atopó en Santa María de la Corte, un capitel tardorromano que está en el Museo Arqueológico, y también dos esteles, una en el monasterio de San Pelayo y otra en el Museo Diocesano, con decoración a base de círculos y triángulos escritos, de los que no sabemos la datación, y tanto vía por establecer las relaciones estilísticas. Entonces, muchas cosas apuntaban a que el poblamiento de Oviedo ya era anterior al 761, pero ¿desde cuándo y cómo? De la primera al cuando ya tenemos de ellas pistas de buey, les hallazgos de la fuente de la Rúa, de confirmarse la fecha por el carbono 14 en el siglo IV y la moneda de Tiberio. La segunda de las entrugues, el cómo, todavía tiene que ser respondida de manera hipotética, entraña mucha complejidad y está relacionada con la sede episcopal de Oviedo y con el papel del monacato en la estructura eclesial de Asturias. Problemática el rollo de la sede episcopal de Oviedo. Bien siendo generalmente aceptada la creación de la sede episcopal ovieína na domina operacio del rey Alfonso II, con un reinado que supuso un fin superimportante en el Asturorum Regnum, al que dio claros escoltos jurídicos ya institucionales, uniéndolo a través del imperio carolingio a la cristiandad occidental. En el estado actual de las nuestras conocencias, todo empobina al Alfonso II salvar esas primeras dificultades para el acceso a lo cimero del poder político, viose libre de tensiones y disebres en los fasteres oriental y occidental del territorio del su reino. Sánchez Albornoz, al tratar del reinado de Alfonso II, concretamente de la restauración del orden gótico en palacio y en la iglesia, como se lee en la crónica albeldense, cifra el goticismo eclesiástico en la creación de una sede episcopal, aunque también advierte que nunca sabremos en qué fecha se creó el obispado ovetense, dice, porque en la donación otorgada por este monarca a San Salvador en el año 812 no consta la titularidad del obispo de Oviedo, y considera que de tener existido tal silencio asombra. Pero arregló siguió, afirma el mismo autor, no puedo dudar de que en fecha imprecisa Alfonso II creó la sede ovetense. Los ofitos de tal afirmación no son otros más que lo considera verosímil y que Alfonso tendría entrañables razones para procurar para Oviedo un rango de Toledo, así como que el promotor del Liber Testamentorum, el obispo Pelayo, que en los inicios del siglo XII trata de la creación de esta diócesis, no lo inventaría aquí. En resumen, todos los argumentos que se esgrimen consisten en expresiones del orden de no puedo dudar, no es imposible, me permito creer, basadas a la su vez en datos no absoluto probados, como son la despoblación del Valle del Duero y la atribución del ideario goticista Alfonso II. En la historiografía, esas posibilidades fueron volviéndose, paso entre paso, afirmaciones nunca probadas, pero a base de ser repetidas, totalmente parece que sí lo fuera. Pero los orígenes de la sede episcopal ovieína todavía están envueltos en oscuridad, no abiertos. El episcopologio de Oviedo suele entamarse con Adaulfo, que aparece como confirmante de la donación fecha por Alfonso II a la iglesia de San Salvador en el año 812, pero sin figurar al frente de la sede concreta. Además, junto con él, confirman otros 3 obispos, tampoco adscritos a sede ninguna. De otro lado, hay indicios de la relación de Adaulfo con la vida monarcal, porque consten los derechos que tenía sobre la iglesia de San Juan de Nieva, donde dieron tierra a los sus restos mortales, pues años más tarde, en 948, todavía uno de los sus descendientes pone como requisito que el que tuviese al frente de esa iglesia tenía que estar vencellado con la vida monacal.